Hola, bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa Edu, tu ventana al conocimiento. El día de hoy vamos a trabajar con una práctica de laboratorio de presión hidrostática. Como ven, la presión es igual a densidad por gravedad por altura o profundidad. Es decir, que a mayor profundidad dentro de un fluido, la presión va a ser mucho mayor. Presión hidrostática. Bueno, se van a dirigir en internet a la dirección del laboratorio virtual http://labovirtual.blogspot.com. Ingresar a física, luego estática de fluidos, realizar la práctica de presión hidrostática y anotar los valores en la tabla correspondiente. Entonces, como ven, van a ingresar a esta página, laboratorio virtual, que fue desarrollado por el profesor Salvador Hurtado Fernández, de Estepa, Sevilla, España, profesor de Física y Química en el IES Aguilar y Cano de Estepa, Sevilla. Laboratorio virtual, como pueden ver, vamos a buscar física y vamos a llegar a esta práctica de laboratorio que es la estática de fluidos. Le vamos a dar clic aquí. Vamos a ingresar, como pueden ver, esta es la página a la que va a ingresar. Y acá vamos a buscar física. En física necesitamos llegar a estática de fluidos. Aquí está, miren la parte de abajo, estática de fluidos, tiene dos prácticas, presión hidrostática y variación de la presión con la altura. Vamos a entrar a esta de presión hidrostática. Aquí pueden ver, aquí está la práctica, tiene un video para explicar el concepto y aquí tenemos la práctica de laboratorio. Entonces pueden ver la presión hidrostática, tenemos este submarino, está a 0 de altura o profundidad y son 0 bares. Aquí les voy a explicar algo. Este medidor tiene un pequeño problema. Aquí dice que va de 0 hasta como 50, pero en realidad es de 0 a 50 bares, pero en realidad esto hay que dividirlo entre 10. Hay un pequeño error aquí, o sea que aquí es 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5, que es el máximo. Entonces recuerden que cuando van a medir es dividir entre 10. Vamos a comenzar con un ejemplo. Voy acá a 100 metros. Como ven, 100 metros equivale a 10. Pero como tenemos que corregir, 10 entre 10 es 1. O sea que aquí donde dice 100 metros, para el agua ustedes van a anotar 1. Otro ejemplo, si nos vamos aquí al aceite. Y en el aceite estamos a 100 metros. Como pueden ver es mucho menor, ¿verdad? Es como a 9 por acá. Y entre 10, 0.9. Hay que hacer esa corrección siempre, dividir entre 10. Si nos vamos a la gasolina, aquí, como ven, se va a 5, 6, 7, como a 7.5, entre 10, 0.75. Hay que tener cuidado con eso. Y si nos vamos a miel, como ven, llega como a 14. Sería como a 14 bares, entre 10, 1.4. Tienen que hacer esas correcciones para evitar equivocarse porque es un pequeño error aquí en la escala de medición, que hay que dividirlo entre 10. Hay un error, entonces siempre cuando ustedes midan van a dividir entre 10, que no se les olvide lo que ustedes midan acá en el medidor. Entonces vamos a cerrar, continuamos. Entonces mire, efectué yo el experimento y tomé los valores desde 0 a 125, diferente a usted que les va a tocar de 0 a 250. Yo tomé los valores intermedios hasta llegar a 125. Y obtuve para el agua 0, 0.25, en realidad que era 2.5, pero entre 10, 0.25, aquí era 5, entre 10, 0.5. No se les olvide dividir entre 10. Entonces tenemos 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 y 1.25. Luego tenemos aquí las presiones del aceite en bares, la de la gasolina y la de la miel, que son las más altas. Entonces vamos a convertir todos estos datos que están de presión, lo vamos a multiplicar por 100.000, vamos a efectuar la conversión y, como pueden ver, al multiplicar por 100.000 ya tenemos la presión en pascales. Efectuamos la conversión y aquí está en pascales. Estas son las presiones en pascales. Cuando ya las tenemos, vamos a representar en una gráfica la presión frente a la profundidad de las 4 rectas, es decir, una para cada fluido de la pendiente de cada una de las rectas, determinar la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, entonces como pueden ver, tenemos la tabla y tenemos aquí el gráfico. Les voy a explicar cómo hacer el gráfico fácilmente en Excel. Ustedes van a anotar aquí los valores, los van a centrar,
porque originalmente no van a estar centrados, los centran aquí. Luego le van a poner todos los bordes para armar la tabla, todos los bordes, y van a armar su tabla ahí. Ahora seleccionamos los valores nuevamente, le damos clic con el mouse, arrastramos, nos vamos donde dice insertar, nos vamos donde dice gráfico y vamos a gráfico de línea con puntos. Aquí está, y como pueden ver, ahí lo tenemos. Ese es el gráfico y ahí está. Tenemos dos variables, altura y presión, pero solo nos interesa el eje Y, la presión. Entonces vamos a seleccionar, le damos con el botón derecho, seleccionar datos, le vamos a quitar aquí la altura, se la quitamos, y como ven en el eje X dice de 1 a 6, pero aquí tenemos de 0 a 125, o sea que hay que editar aquí el eje horizontal. Nos vamos donde dice editar, le damos clic a la flecha roja, seleccionamos los valores de X, le damos enter en el teclado y aceptar nuevamente, y como ven ya tenemos el gráfico de la presión en pascales según la altura o profundidad. Va de 0 a 125 en el eje X y va de 0 a 140.000 en el eje Y, que llega hasta 125.000. Aquí tenemos el gráfico. Entonces voy a guardar mi gráfico, cierro, y como ven, así van a ser todos los gráficos. Las tablas y los gráficos los van a desarrollar en Excel. Ahora vamos aquí. Vamos a calcular la densidad del agua. Como dicen que es mediante la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Pero ¿quién es Y en nuestro caso? Es la presión, o sea, presión 2 menos presión 1 sobre altura 2 menos altura 1. Bueno, miremos la tabla aquí. ¿Cuál es la presión máxima? Bueno, 125.000. Esa es la que va aquí, la presión 2, 125.000 pascales, menos la presión 1, que es la menor, es la de 0 pascales, entre la altura 2, que es 125, aquí está, menos la altura 1, que es 0. Y esto nos queda que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Directamente 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, comparar la densidad obtenida en el experimento con la densidad de la tabla utilizando la siguiente fórmula. Aquí tenemos la fórmula. Densidad calculada es la que acabamos de calcular, menos la densidad de la tabla, que es esta, que está en la tabla, que se encuentra al final de la presentación, entre la densidad de la tabla por 100%. Ahí lo tenemos. Entonces sería el error en porcentaje, 1000 kilogramos, que es la densidad que calculamos, menos 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad de la tabla, entre 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí lo tenemos, multiplicado por el 100%, y esto nos queda 0%. Un error de 0 porque es una práctica virtual, nos da valores bien exactos. Caso 2, el aceite. Van a hacer exactamente lo mismo, escribir su tabla, hacer su gráfico, y vamos a calcular ahora la densidad del aceite, que va a ser presión 2 menos presión 1 sobre altura 2 menos altura 1, igual a 115.000 pascales menos 0 pascales, entre 125 metros menos 0 metros, igual a 920 kilogramos sobre metro cúbico. 920 kilogramos sobre metro cúbico, esa sería la densidad del aceite. Ya la tenemos. Densidad del aceite igual a 920 kilogramos sobre metro cúbico. Vamos a ver. Entramos aquí al gráfico. No nos permite ver la presentación. Ahí está. Ahora sí. Entonces, comparar la densidad obtenida en el experimento con la densidad de la tabla utilizando la siguiente fórmula. Bueno, aquí ven, el error en porcentaje va a ser 900 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad calculada, menos 920 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad de la tabla que vimos anteriormente, entre 920 kilogramos sobre metro cúbico por 100% igual a 0%. Entonces, como vemos, la densidad del aceite es 920, por eso lo colocamos en la densidad de la tabla, 920 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos el tercer caso, es la gasolina. Hacemos la tabla, como ya les expliqué. Realizamos el gráfico, también les expliqué cómo hacerlo para estos datos, y la densidad de la gasolina va a ser igual a presión 2 menos presión 1 sobre altura 2 menos altura 1. Y la presión 2 es la más alta, 85.000 pascales menos 0 pascales, entre 125 metros menos 0 metros, igual a 680 kilogramos sobre metro cúbico.
esa sería la densidad. Directamente sería la densidad de la gasolina. Para este caso, entonces vamos a comparar la densidad obtenida en el experimento con la densidad de la tabla. Ya sabemos la fórmula. El error en porcentaje va a ser la densidad calculada, que la acabamos de deducir, 680 kilogramos sobre metro cúbico, menos la densidad de la tabla, 680 kilogramos sobre metro cúbico, sobre la densidad de la tabla, 680 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por el 100%, y esto nos queda igual a 0%. Ese sería el error, porque sabemos que la densidad de la gasolina de la tabla es 680, por eso la colocamos aquí en nuestra fórmula. El siguiente caso, la miel. Bueno, hacemos nuestra tabla, nuestro gráfico, y como la presión 2 es bien alta, 177.500 pascales, menos 0 pascales, que es la 1, entre 125 metros, que es la altura 2, menos 0, que es la altura 1, y me queda 1.420 kilogramos sobre metro cúbico, una densidad más alta que la del agua porque es miel, es muy densa. Vamos a ver, siempre no se engancha con el gráfico, vamos a darle aquí, clic, y comparar la densidad obtenida en el experimento con la densidad de la tabla utilizando la siguiente fórmula. Bueno, miren, esta es la densidad calculada, 1.420 kilogramos sobre metro cúbico, menos la densidad de la tabla, 1.420 kilogramos sobre metro cúbico, entre la densidad de la tabla, 1.420 kilogramos sobre metro cúbico por 100% igual a 0%. Densidad de la miel igual a 1.420 kilogramos sobre metro cúbico. Es la de la tabla, que es la que colocamos aquí, nos da otra vez un error del 0%. Entonces aquí tenemos la tabla resumen para el agua. Esta es la densidad calculada, 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad de la tabla, 1.000 kilogramos sobre metro cúbico, y el error es de 0%. Colocamos todos los datos que calculamos para resumirlos y terminamos con esta práctica. Pero recuerden que debe llevar en el informe un objetivo general, 3 objetivos específicos, las normas de higiene y seguridad industrial del laboratorio, el listado de material equipo, el marco teórico, llevar 3 observaciones, 3 conclusiones y la bibliografía. Eso tiene que llevar nuestra práctica de laboratorio. Todos estos términos. Dice, variación de la presión con la altura es la siguiente práctica. Dirigirse en internet a la dirección del laboratorio virtual, ya sabemos la dirección, ingresar a física, luego estática de fluidos, realizar la práctica de variación de presión y anotar los valores en la tabla correspondiente. Otra vez, miren, ingresamos al laboratorio virtual y ya sabemos que el creador de este simulador es el profesor Salvador Hurtado Fernández de Estepa, Sevilla, España, profesor de física y química en el IES Aguilar y Cano de Estepa, Sevilla. Profesor que desarrolló esta práctica y que la colocó en su blog. Entonces vamos a ingresar a la práctica de variación de la presión con la altura. Ahí tenemos, vamos a física, estamos en la página. Luego de física vamos a ir a estática de fluidos, por aquí está, y vamos a entrar a variación de presión con la altura. Como pueden ver, aquí están los objetivos, fundamentos teóricos, material y procedimiento, que solo hace falta lo de la computadora y el internet que están utilizando, y luego van a ver que es un globo el que tenemos aquí, y este globo, a medida que lo subimos, miren, la presión va a disminuir porque el aire es menos denso a mayor altura. Entonces vemos ahí el asunto de la densidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en 0, son 1030 milibares. O sea, 1030 milibares, estamos hablando ahí directamente. Estamos hablando directamente que es la presión atmosférica en el suelo aquí. Y vamos subiendo, por ejemplo, si vamos a 200, miren, me dice que 196, vamos a ir a 200, lo más cerca que se puede, porque a veces cuesta moverlo. Pero con 201 o 199 nos vale. Aquí ve, 1004 milibares. Pero este medidor tiene el mismo problema que el caso anterior. Hay que dividir entre 10. Es decir, que para 200 metros sería 100.4 milibares. Hagan la corrección porque si no les van a dar los resultados correctos. Tienen que llenar esta tabla que está aquí, ¿verdad? Tienen que efectuar esta tabla. Lo que les solicita ahí el experimento, ustedes lo van a realizar en la práctica. Cerremos ahora entonces la página. Ahora miren,
Tomé yo los datos para distintas alturas, desde 0 a 300. A usted le corresponde hacerlo de 0 a 600. Yo lo hice cada 50 metros de altura, ustedes lo van a hacer cada 100 metros. El resultado les tiene que dar igual. Entonces la presión en milibares, miren, era 1030. Yo lo dividí entre 10 para corregir, 103. Este me dio 1023, es 102.3. Así todos los dividí entre 10. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar los extremos. Primero el de 0, la presión inicial. La presión 1. 103 milibares. Si yo sé que un bar tiene 1000 milibares. Y yo sé que un bar tiene 100.000 pascales. Se cancelan milibares, se cancelan bares y me van a quedar pascales y me da un resultado de 10.300 pascales. Las operaciones son estas porque algunos siempre tienen dudas en este método del factor unitario. 103 por 100.000 entre 1000 y eso me da 10.300 pascales aquí. Y el otro es 99.1 milibares. Si yo sé que un bar tiene 1000 milibares, se cancelan milibares. Y yo sé que un bar tiene 100.000 pascales, se cancelan bares y me va a quedar pascales, 9.910 pascales. Me dice que calcule la pendiente de la gráfica, a partir de ella calcule la densidad del aire en el intervalo de 0 y 300. Bueno, la fórmula va a ser presión 1 menos presión 2, porque la presión disminuye. Entonces sería presión 1 menos presión 2 entre altura 2 menos altura 1 y me queda 10.300 pascales menos 9.910 pascales entre 300 metros menos 0 metros igual a 1.3 kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad de aire que obtuve aquí con los cálculos. Comparar la densidad obtenida en el experimento con la densidad de la tabla utilizando la siguiente fórmula. Miren, la densidad del aire es de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Esta sería la densidad de la tabla. Entonces sería la densidad calculada 1.3 kilogramos sobre metro cúbico menos la densidad de la tabla, que es 1.2 kilogramos sobre metro cúbico sobre 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por el 100% igual a 0.33%. Es un error bien pequeño. El simulador es bastante preciso. Entonces recuerden el análisis. Tiene que llevar el informe de laboratorio, un objetivo general. Es para qué se realiza la práctica, 3 objetivos específicos, cómo llegar a ese objetivo, las normas de higiene y seguridad industrial del laboratorio, qué normas se deben seguir en cuanto a higiene y seguridad, el listado de material y equipo que se va a utilizar, un marco teórico, que la teoría aquí sería presión, variación de presión, 3 observaciones, 3 conclusiones y bibliografía. Como ven, aquí les proporciono en el documento que van a descargar ustedes en la descripción, les proporciono tabla de densidades, las que se utilizan aquí en estos experimentos. Bueno, hemos terminado. Antes que todo, quiero agradecerle a mis suscriptores. Muchas gracias por su apoyo, por sus likes, por estar pendiente del canal, por dar clic a la campana de notificaciones. Si no te has suscrito, te pido por favor te suscribas, me vas a ayudar a seguir trabajando con estos videos educativos que son muy valiosos para estudiantes, padres de familia y para maestros que puedan efectuar estas prácticas. Más que nada desearles éxitos y bendiciones. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.